Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Esta mañana hablaré acerca de la creación antes del primer día. Versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es lo que sucedió después. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es el aliento de Dios. Padres, si quieren salvar a sus hijos, es importante que ustedes le enseñen a sus hijos lo que les voy a explicar esta mañana. Muchos hijos cristianos que han crecido en hogares cristianos han ido al infierno por una enseñanza errónea acerca de este capítulo. La Biblia no dice que Dios creó el mundo en 6 días. Dice, Dios formó la tierra en 6 días después de que la había creado, antes del principio. Vamos a pensar en eso un poco. Dice, en el principio creó Dios y después, en 6 días, la formó. Formó el planeta. Dios formó el planeta en 6 días con lo que ya había creado antes del tiempo. Primero creó los cielos y la tierra, y luego formó la tierra, el planeta, con lo que ya había creado. Si piensan que estoy repitiendo mucho, tengan un poco paciencia porque quizás esto sea nuevo para ti. Los cielos son el sol, las estrellas y la luna. Dios lo creó al principio. Los cielos y la tierra ya habían sido creados antes de los 6 días. ¿Es lo que dice la Biblia? Ustedes sean los jueces. 2 palabras hebreas son usadas en este capítulo. La palabra creado y hecho. Bara es hebreo para creación. Asa es la palabra para hecho. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios creó la tierra sin forma, estaba vacía, y después de esto la formó, y formó la tierra de lo que ya había creado en el principio. Ahora no sabemos cuándo fue el principio. Muchos científicos tratan de adivinar esto. Dicen millones y millones de años antes. Y no, pero la Biblia no nos dice cuándo fue creada. So, la respuesta es no lo sé. Dios formó el planeta de lo que ya había creado y lo hizo en 6 días. 6 días literales.
Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Dios solamente creó dos cosas durante estos 6 días, los animales y al hombre. Todo lo demás lo formó. Dios creó al animal y al hombre porque les dio vida. Eso los hace criaturas. En el hebreo, la palabra para animal es espíritu, igual que al hombre. La diferencia es que el hombre fue creado a la imagen de Dios y los animales no. Y es importante entender que Dios solamente creó dos cosas en 6 días, al animal y al hombre. El teólogo Johannes Vos, un padre de la fe, está de acuerdo con esa interpretación. Él nació en el año 1862 y murió en 1949. Él estaba de acuerdo con esta interpretación. Y ustedes han oído y quizás crean que Dios creó el mundo en 6 días, pero es no lo que dice la Biblia. La situación del mundo antes del primer día, dice la Biblia en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba muy oscura, que no había nada de luz. El sol, la luna y las estrellas no se podían ver, aunque ya existían. Pero en el primer día, Dios hizo que hubiera luz en la tierra. La Biblia no dice que Dios creó el universo en 6 días. No dice eso. Dice que creó los cielos y la tierra en el principio, es decir, antes del primer día. Y después, en 6 días, formó la tierra de lo que ya había creado en el principio. No tenía forma, estaba sin forma y en 6 días Dios lo formó. 10 veces en este pasaje Dios habla. Ese es el Espíritu de Dios. Cada de los 6 días, cada día empieza con Dios diciendo algo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Los 6 días terminan con Dios soplando en la nariz del hombre. Dice, y en el 6.º día Dios respiró en la nariz del hombre y el hombre existió. Cuando sucedió esto es cuando el hombre empezó a vivir. La Biblia también dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es acerca de la inspiración de Dios, Dios creando y haciendo vida. Dice Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Diez veces dice la Biblia que Dios dijo en la creación. La ley fue creada cuando Dios dijo. La creación es la ley de Dios. Dice Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo y le llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Vamos a leerlo otra vez porque hoy en día la cultura odia este versículo. Dice varón y hembra los creó. Solamente hay dos géneros, varón y hembra, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y 7 veces en este pasaje de la creación, 7 veces dice la Biblia, y Dios vio. 6 veces Dios mira que lo que hizo era bueno. Y la 7ª vez dice la Biblia que era muy bueno. El espíritu gnóstico enseña que la creación es mala. Los paganos enseñan que la creación es mala. Que inclusive puedes crear tu propia realidad. Si eres un hombre y quieres ser una mujer, hazte una mujer. Y llaman eso realidad. Y hacen a un lado el sentido común. El gnosticismo enseña que tú puedes cambiar lo que Dios te hizo. Insulta a Dios y su creación. Y así es como traemos la ira de Dios. La caída de Adán
maldijo lo, lo bueno que Dios había creado, pero aún así es bueno. El hombre es pecador, pero aún así sigue siendo creado en la imagen de Dios. La redención que se encuentra en Jesús redimirá. Dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es sucedido por lo que Jesús ha hecho. Ahora miremos la creación. Dice en el día 1, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz viene del sol. Aquellos que creen que Dios creó todo en 6 días tienen dificultades con esto. Es sentido común. La luz vino de lo que Dios ya había creado, de los cielos. Porque Dios habló y la luz pudo penetrar la oscuridad que estaba. La luz viene del sol porque es parte del cielo. Esto ya había sido creado antes del día 1. Pero esta luz no se podía ver en la tierra hasta que Dios declaró en el primer día. Segundo día, Dios hizo la expansión. En el segundo día Dios separa las aguas. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El día 3, Dios hace la tierra y la vegetación. Dice el versículo 9, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo del cielo y en un lugar y descúbrase lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra y el arroyón de las aguas llamó mares. Y el día 4, eso es lo que confunde a la gente. La gente piensa que Dios creó el cielo, el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día. Dice el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Pero ahora el decreto de Dios permitió que ahora en la tierra se podrían ver el sol, la luna y las estrellas. Ahora podemos ver de dónde viene la luz que vino en el primer día. ¿Tiene sentido esto? Yo tengo un nieto que es muy inteligente y ahora gana mucho dinero. Pero sus padres cometieron el error de dejarlo ir a esa escuela de ciencia en Mercedes. Yo creo que le lavaron el cerebro con el darwinismo.
Y nunca le expliqué esto. Esto puede salvar a los niños, porque aquí no vemos ninguna contradicción. La Biblia tiene sentido. El día 4 y ahora el día 5. El día 5 Dios hace los peces y las aves. Dice el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y el sexto día, Dios creó los animales y al hombre en el mismo día. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo único que creó Dios en esos 6 días fue al animal y al hombre. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Y el séptimo día. El séptimo día Dios lo bendijo y lo santificó. Ahora, si Dios santificó el séptimo día y el hombre está hecho a la imagen de Dios, entonces es responsabilidad del hombre separar el día séptimo. Y entonces esta ley de honrar el séptimo día es una ley de la creación. Dice la Biblia en los profetas, yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra. Y cuando Jesús vino sucedió esto. En la nueva creación, esta ley se cumple en los domingos, porque Dios resucitó en un domingo y no reapareció hasta el próximo domingo. Esto establece una norma y los padres de la fe de la iglesia entendieron esto y por eso cambiaron el día séptimo a domingo. Dice la historia que John Bunyan fue nacido de nuevo porque Dios, el Espíritu lo convenció de que estaba pecando al jugar los domingos. Ahora no observamos esta ley como lo hacen los judíos, con muchas reglas, muchas tradiciones. Desde mi punto de vista, no me gusta que el fútbol americano se juega los domingos. No creo que es pecado ir a comer a un restaurante los domingos, pero sí creo que el dueño de los restaurantes, está pecando al tenerlo abierto. Y bendecimos a Dios si observamos este día. ¿Cuántos años tiene la Tierra? No lo sé. Nadie lo sabe, ningún científico lo sabe. No importa cuántas veces veas en la televisión y veas que los científicos estén discutiendo acerca de cuántos años tiene esta piedra.
No sabemos cuántos años tiene la Tierra. Quizás sí tenga millones de años la Tierra, pero solamente han existido aproximadamente como 6,000 años desde que Adán fue creado. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque en la Biblia hay fechas y por eso podemos asumir que la Tierra tiene como 6,000 años. No podemos decir cuántos años tiene la creación porque la creación ya había existido antes de los primeros 6 días. Ahora, ¿cómo podemos saber que las fechas en la Biblia son correctas? Tenemos el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y las escrituras. ¿Y qué de los libros históricos como Jueces, Josué, Primera y Segunda de Samuel? ¿Qué de esos libros? ¿Cuál de los tres categorías, en qué categoría caen estos libros? ¿En la ley, en los profetas o en las escrituras? Fueron escritas por profetas. Los libros históricos fueron escritos por profetas, son inspiradas por Dios. Los profetas hablan por Dios y toda escritura es inspirada por Dios. Es Dios hablando. La Biblia es Dios hablando. Entonces los libros históricos son inspirados por Dios. Cuando leemos salmos, estamos leyendo poesía, pero si estamos leyendo historia, es historia, no son metáforas. Puede ser usado como alegoría, como Pablo a veces usa, pero primeramente es historia. Lo que Moisés nos está presentando aquí no es poesía, no son metáforas. Pero este capítulo no es una metáfora, es literalmente historia. Todo esto sucedió literalmente, como lo dice. Y esta interpretación elimina esta historia responde a todas las preguntas. No hay ninguna contradicción. No tenemos que tomar ese fruto de ese árbol. Aceptamos lo que dice por el sentido común. Ahora quizás tengamos que escuchar este sermón otra vez para poder entender. Asegúrense de que entiendan bien esto y puedan enseñar a otros lo que la Biblia realmente dice. Y quizás estas personas no caerán en enseñanzas falsas. La atmósfera de la tierra era diferente antes del gran diluvio. Las aguas que estaban en los cielos. Entonces algunos exámenes científicos no pueden funcionar bien porque antes del diluvio la atmósfera de la tierra era diferente.
las personas que creen en la evolución no están usando el sentido común. Solamente quieren encontrar una manera de hacernos pensar lo que el diablo le dijo a Eva. Hubo un teólogo llamado Thomas Reed. Él escribió enseñando cómo algunos filósofos como John Locke y Karl Marx, él escribió cómo estos filósofos usaban la filosofía para enseñar cómo Dios no usaba el sentido común. Y Thomas Reed dice que no. Cuando Thomas Jefferson dijo, sabemos que estas verdades son evidentes, estaba tomando las enseñanzas de Thomas Reed. Cuando Thomas Paine escribió su documento acerca del sentido común, estaba sacando de Thomas Reed, un autor que escribió en contra de los filósofos de su tiempo que iban en contra del sentido común, en contra de Dios. Nosotros estamos del lado bueno, estamos del lado de Dios, y oponernos al sentido común es oponernos a Dios. Es una presuposición falsa al decir que el hombre evolucionó de los animales. Hay algunos que claman ser cristianos y creen en la evolución, pero ¿crees que el hombre fue hecho en la imagen de Dios? Y dicen que sí. Podemos ver la inconsistencia de ellos. Ahora, si Dios fue hecho en la imagen de Dios, entonces ¿en qué punto evolucionó el hombre de un animal? ¿En qué punto fue hecho el hombre a imagen de Dios si es que evolucionó de un animal? No tiene sentido. No pueden confiar en Dios. Para algunos cristianos esto es un pensamiento diferente, pero es sentido común y es bíblico. Todo está en la Biblia. La Biblia no dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. No lo dice. Léanlo por ustedes mismos. Dice, Dios habló y formó la tierra de lo que ya había creado, excepto por 2 cosas, los animales y al hombre. Esas 2 cosas sí las creó durante los 6 días. No los creó en el principio. En el principio solamente creó los cielos y la tierra y dejó la tierra desordenada y vacía. Dejó la tierra en tinieblas. Así que padres, si quieren salvar a sus hijos, y digo a todos los que están viendo en internet y a todo el mundo, no solamente los de aquí, si quieren salvar a sus hijos, es absolutamente importante que enseñen a sus hijos lo que acabo de decir esta mañana. ¿Podemos decir amén? El pastor mencionó el Salmo 33:6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar y él pone en depósito los abismos. Teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho.
Él mandó y existió. Me gusta mucho eso. Algunas cosas más. Me gusta mucho esta enseñanza. La ley, los profetas y las escrituras, todas son inspiradas por Dios. ¿Pueden acordarse de eso? ¿Ha dicho Dios? He escuchado esta frase muchas veces. En el- y ahora, ¿por qué es que el sentido común ahora no es muy común? ¿Por qué el mundo no puede aceptar la creación? Es por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que los dejo con esto. Confíen en Dios y no en tu propia concupiscencia.